Hoy vamos a hablar acerca de el Señor Jesucristo, su señorío. Jesucristo es el Señor. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. La verdad acerca del señorío de Jesucristo no está bien entendida entre los cristianos del siglo XXI. Eh, Diversas corrientes cristianas presentan el Evangelio desde el punto de vista de las necesidades humanas o de los derechos humanos. Y esto ha ensombrecido la verdad acerca de la soberanía y el señorío del Señor Jesucristo. Entonces nos interesa y nos importa mucho el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro pastor, y Él es todo eso para nosotros. Sin embargo, el título más importante del Señor Jesucristo, conquistado luego de su encarnación y su victoria sobre todas las enemigos, el diablo, el mundo, la carne, el pecado, el título, el nombre más importante conquistado por el Señor Jesucristo, asignado por el Padre Celestial a Él, es el título de Señor. Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo es Señor sobre todo lo que existe y es Señor también de sus discípulos y es tu Señor y es mi Señor. Esto implica de parte del Señor sobre aquello de lo cual es el Señor, Él es el Señor, autoridad, gobierno, señorío, dominio. De parte de nosotros requiere obediencia, respeto, reverencia, sumisión, sujeción. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, al término original traducido al español como Señor, nos damos cuenta que el título en el griego es la palabra kurios o kyrios, que se traduce Señor. Era una palabra indudablemente muy importante y muy relevante, asignada a los que gobernaban, asignada al rey. El título Señor no se le atribuía a cualquier persona. Hoy día hablamos del señor Pérez, señor Ramírez, señor Márquez, pero en aquel tiempo no cualquiera se le llamaba señor. Y sobre todo ese título, de una manera excelente, era atribuido al que gobernaba sobre todos en una nación, en un país, en un imperio. Por eso, cuando César es llamado Señor, o se hace llamar Señor, él está hablando del mayor título que un humano puede tener, y ese título estaba de alguna manera asociado a divinidad. En el Imperio Romano, a quien se llamaba Señor o Kyrios o Curios, también se le rendía pleitesía. Por eso cuando el César proclamó, o los romanos proclamaron, que César es el Kyrios, los cristianos dijeron, no, César no es el Kyrios, Cristo es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios, es el Señor. Es el único que tiene total autoridad y total derecho de ser adorado y puede reclamar adoración y pleitesía. De manera entonces que el título Señor atribuido a Cristo tiene que ver con su autoridad y tiene que ver con su soberanía divina. En el Antiguo Testamento, el nombre Jehová, impronunciable para los judíos, ellos escogieron llamar a Jehová, nuestro Dios, Adonai, que significa Señor. Así es que este Adonai o Curios o Kyrios tiene la misma connotación. Aquel que tiene toda autoridad y tiene todo derecho y debe y puede reclamar adoración y
y pleitesía. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6 dice: hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, el único digno de recibir este nombre, este título, es Jesucristo. El título Señor significa al menos 5 cosas. El dueño, Señor es el dueño, el amo, el jefe, el soberano y la máxima autoridad sobre las personas. ¿Qué representa o qué significado profundo tiene el nombre Señor en la Biblia relacionado con Jesucristo? Señor es uno de los títulos más utilizados para Jesús. De hecho, se encuentra 663 veces en el Nuevo Testamento. Indica su deidad, su exaltación, su derecho de propiedad y su soberanía. Estas 4 cosas: su deidad, su exaltación, su derecho de propiedad y su soberanía. El primer significado del nombre Señor es su deidad. El título Señor entonces es el equivalente a Jehová o Adonai en el Antiguo Testamento. Cuando cuando los hombres dijeron a Jesucristo Señor, estaban hablando a Él así como hablaban a Jehová, Adonai, Kyrios, Curios. En los judíos, las personas que reconocieron la divinidad del Señor Jesucristo le dijeron Adonai. Y cuando el testamento se escribe en griego, que es Curios. De manera entonces que ese título, ese nombre, está indicando su deidad. Él es Dios, Él es el Señor. El segundo significado del nombre Señor revela su exaltación. Tiene que ver con su exaltación. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad en su trascendencia de la creación, Él ha existido eternamente. Antes que las cosas existieran, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la unidad divina, como la deidad, existían sin la creación, sin los ángeles, sin los cielos, sin la tierra, sin el universo, sin ninguna cosa creada. Solamente existía Dios. De pronto Dios comienza a crear. Y entonces se utiliza la palabra en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran desde antes del principio como Trinidad divina. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, la segunda persona de la Trinidad, y se encarna en un cuerpo humano, Dios ingresa de una manera sobrenatural, extraordinaria, maravillosa a este nuestro mundo, tomando cuerpo, y se adecúa a las limitaciones de la naturaleza humana, pero sin pecado. Y entonces Él pelea batallas espirituales tremendas y las gana todas. Gana la batalla contra el diablo, gana la batalla contra los demonios, gana la batalla contra el pecado y la carne y el yo, gana todas las batallas necesarias. Él se humilló para pelear todas estas batallas a nuestro favor. Y la Biblia dice que Él se humilló haciéndose obediente. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz fue la consumación de su lucha y su victoria contra el diablo, contra el pecado, contra la muerte y contra el mundo. Y entonces continúa el apóstol Pablo y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la eternidad, como hijo de Dios, como parte de la Trinidad, fuera de su creación, Él es Señor. Pero ahora, dentro de su creación, como Jesús, el Hijo de Dios encarnado, Él ganó el título de Señor y fue exaltado. Primero se humilló y luego Él fue exaltado por el Padre Celestial. Así es que este título como Señor es el título atribuido a nuestro amado Jesucristo una vez que ganó todas sus batallas, una vez que se humilló completamente. Los discípulos dijeron: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto está en Hechos 2, 32 al 36. El apóstol Pablo, entonces, como el pasaje que leímos originalmente dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El tercer aspecto, el tercer significado del título Señor tiene que ver con su derecho de propiedad. Jesucristo es Señor y dueño de todas las cosas que existen. Él es el creador, el sustentador y el propietario de todo. Colosenses 1:16 manifiesta: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los derechos del Señor Jesucristo abarcan todo lo creado: el mundo visible, el mundo invisible, los poderes humanos, los poderes angelicales, los poderes espirituales, los vivos, las cosas inanimadas. Nada queda fuera de su jurisdicción, nada. Y de nada queda fuera de su derecho de propiedad. Nosotros, obviamente, también le pertenecemos y le pertenecemos de todas las maneras posibles. Él es nuestro único dueño y Señor, por tanto debemos vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo dice: no sois vuestros. Y el cuarto significado del nombre Señor tiene que ver con su soberanía. La principal significación del título Señor asignado a Jesús es que Él es soberano, es decir, posee la autoridad máxima para gobernar. Nada está sobre Él. Él puede realizar cualquier acción porque Él tiene todo derecho y autoridad. Jesús es el soberano, Señor de todo. Su título de soberanía es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está en Apocalipsis 19:16. El Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre y se sentó, tomó el dominio, el gobierno, se sentó a la diestra. Dice el libro de Efesios capítulo 1, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él tiene todo el dominio, todo el gobierno. Pedro dijo, hablando del señorío de Jesucristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es el Señor, tiene el dominio sobre lo visible, sobre lo invisible. Él está sentado en el trono del universo, es nuestro dueño, es nuestro rey, es nuestro jefe, es nuestro amo.
en nuestra máxima autoridad. Ámalo como tal, reveréncialo como tal, adóralo como Señor y respétalo como Señor porque Él es tu dueño, tu soberano y tu Rey.